Voy a poner a grabar y en el día de hoy entonces tenemos nuestra sesión de arte terapia y educación, justamente hoy centrados en la presentación oficial de nuestro Diplomado de Arte Terapia y Técnicas Expresivas 2025 que va a empezar en el mes de agosto. Y esta sesión de esta clase magistral de arte terapia y educación, la importancia del juego, la exploración y el arte, justamente nos trae a mostrar nociones justamente que nos puedan como colaborar en responder qué es la arteterapia también y cómo se conjuga, ¿no es cierto?, respecto al arte, el juego, al acompañamiento en general. Yo creo que nunca es tarde para aprender. Hoy día tenemos a Paulina Jara, quien ella es diseñadora y también arteterapeuta, tiene un magíster en educación emocional y ha desarrollado su trabajo complementario, sus estudios de arte, diseño, terapia artística, ballet y danza, poniendo como centro las emociones y la creatividad. Obviamente que ya tiene una vasta experiencia, ella ha desarrollado, ¿no es cierto?, su trabajo también, digamos, con enfoque, ¿no es cierto?, en niños por ahí con hiperactividad, parálisis cerebral, déficit de atención, autismo, en general, obviamente el desarrollo en distintas escuelas públicas y privadas de Chile y también de España. Bueno, seguramente ella por ahí nos pueda contar más acerca de sus experiencias, que seguramente las va a impregnar acá en esta clase magistral. Así que la tenemos aquí con nosotros. Yo desde ya puedo darte el pase, entonces, Paulina, para que tú puedas compartir tu pantalla y, bueno, obviamente darte la bienvenida para ti y para todos los participantes presentes. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esa presentación. Suena como que fuera otra persona cuando escucho esa presentación. Eh, es raro como esta sensación de tener títulos y cosas. Bueno, contarles que yo me dedico a trabajar, soy arte terapeuta hace 18 años. Cumplí este año 18 años desde que soy arte terapeuta. Me formé en la tercera generación de arteterapeutas en Chile y entonces llevo muchos años trabajando principalmente con infancias, pero con comunidades educativas, diría, más que solo con infancias. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que esta presentación es una presentación, bueno, que va desde lo teórico, pero también va a tener una parte práctica para que podamos como experimentar lo que yo les voy a ir contando. Entonces les voy a pedir en este momento que puedan traer una hoja, un papel, un folio, un lápiz, el que más les guste, les sea cómodo. Si tienen lápices de colores, traigan los lápices de colores, plumones, puede ser cualquier material que tengan, lo que tengan a mano. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a necesitar lápices, papel y la cámara de nuestro dispositivo el que estemos ocupando, ¿sí? Entonces voy a dar 2 minutitos para que vayan a buscar sus materiales y los tengan ahí a mano. Quienes, por ejemplo, no puedan encender la cámara de su dispositivo por alguna razón, yo les pediría que si no pueden hacerlo, traigan un espejo. La idea es que nos vamos a mirar. Entonces, vamos a utilizar la misma cámara del dispositivo para mirarnos a nosotros mismos, pero también pueden ocupar otro elemento, como el espejo, por ejemplo. Paulina, ¿puedes recordarme cuál es tu Instagram? Sí, arteeducación.cl. Arteeducación.cl. Ok, perfecto. Aprovecho también de informarles en la posibilidad que tengan entonces su camarita y recuerden que vamos a estar enviando el link de asistencia a través del chat en cualquier momento de la jornada. Genial. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo creo que ya todos tienen ahí sus materiales. La idea del ejercicio que vamos a hacer es que se puedan utilizar materiales muy sencillos que cada uno tenga en casa. No hay exigencia de nada.
Por ahí estoy leyendo el chat que dicen, bueno, si no tiene su computador o lo que estén usando, no tiene cámara, pueden usar el celular, pueden usar un espejo también. Em, y por ahí dicen, voy a hacer la actividad en espíritu. Bueno, igual a lo mejor la recuerdas y la puedes hacer luego. Así que tranquilidad. Bien, les contaba que me dedico hace 15 años realmente a trabajar en contextos educativos como arte terapeuta. Em, y yo siento que a lo largo del tiempo lo que ha ido pasando es que se ha ido como amalgamando un poco con todos los intereses que yo tenía. Y de una forma bastante innata, diría, se han ido uniendo el tema de la educación. Por la misma razón, yo decidí estudiar el magíster en educación porque sentía que me faltaban elementos, herramientas que me permitieran tener un diálogo, em, ¿cómo decirlo?, como más transversal y que en el fondo yo no me convirtiera en un bicho raro dentro de la escuela. Esas primeras intervenciones que yo hice en la escuela, lo que me mostraron eran realidades que todos conocemos, porque todos hemos pasado por la escuela, todos hemos ido al colegio. Sin embargo, el colegio va mutando conforme van habiendo también otros estímulos. Y yo sentía en ese momento cuando llegué a trabajar a las escuelas que me faltaban herramientas. Entonces empecé a buscar las herramientas y las he seguido buscando en distintos sitios. Y entonces me planteé, lo primero era como, ¿cómo creo yo, desde lo teórico, cómo deberían ser los contextos educativos? Eso es como primer punto. Segundo punto, dije, ¿cómo me habría gustado aprender a mí? Yo era una niña más bien introvertida, bastante sensible. Yo siempre cuento y le cuento a mis estudiantes que a mí el arte me salvó de tener voz, como de tener un espacio, un lugar de poder expresarme. Entonces pensaba cómo necesitaba yo haber aprendido, porque yo conté en la charla anterior como de las cosas que a mí me movían emocionalmente y que me parecían muy duras y muy difíciles para poder aprender. Si bien yo era una buena estudiante, que tenía buenas calificaciones, siempre me sentí un poco fuera de ese lugar. Y entonces empecé a pensar como, bueno, la teoría dice esto, la educación debería ser esto. Así me habría gustado a mí aprender. Y lo tercero que me planteé fue como, ¿qué tengo yo para ofrecer en ese contexto? Como, ¿qué le voy a entregar yo a esas infancias, a ese espacio educativo que yo tenga, que ese espacio no necesariamente tenga y donde yo pueda aportar? Y en un primer momento sentí que no tenía herramientas. O sea, que tenía cosas por aportar, así muy como en el fuero de las intenciones, pero que me faltaban muchas herramientas. Me faltaban herramientas porque además era una realidad muy diferente a la mía. Era una escuela pública en un sector rural, entonces me faltaban herramientas, me faltaban palabras, me faltaban contexto de ruralidad, me faltaban herramientas desde los conocimientos que los estudiantes tenían y que yo no tenía. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un día uno de los niños me dice, claro, sí, como lo que hicimos el fin de semana fue ir a lasear. Y yo pensé así como ¿a lasear qué? Y entonces se juntaban entre los compañeros a lasear vacas, a arriar vacas, ¿no? Y entonces yo sentía que no, claro, era como estaba implantada en ese lugar y desde mi imaginario yo sentía que habían cosas que los estudiantes y las estudiantes requerían, pero que no llegaba como a unirse. En ese contexto, entonces empecé a buscar herramientas internas que me permitieran eh, ir ofreciendo lo que yo tenía para ofrecer y ir aprendiendo del otro. Entonces, algo que a mí siempre me sirvió era como
esta unión entre lo que el otro sabe y yo no sé, y lo que yo sé y el otro no sabe, ¿sí? Como ese tránsito. Entonces, para mí los contextos educativos deben ser principalmente espacios para aprender de manera significativa, pero a tres cosas diría principalmente. A relacionarnos de manera interior con nuestras propias ideas, pensamientos, emociones y el propio cuerpo, de manera externa con el entorno, con personas diversas y diferentes a mí, y de manera cognitiva con los aprendizajes y saberes, ¿sí? Uno podría pensar que también hay otros tipos de aprendizajes, pero para mí, diría, desde mis herramientas, creo que son los tres pilares fundamentales en los que uno podría aportar en esos espacios. Y entonces me di cuenta que había formas en las que aprendíamos y que los estudiantes, las infancias aprendían en la escuela y que eran igual a como había aprendido yo 30 años antes, ¿no? No habían cambiado nada. Y entonces me planteé por qué, si nuestra sociedad ha cambiado, si las infancias han cambiado, ¿por qué la educación no cambia? ¿Sí? Y entonces ahí empecé a encontrar herramientas que yo podía aportar desde la terapia, pero también como desde mis propios intereses, ¿sí? Y entonces, como definí, ¿me escuchan? Porque dice que hay mala señal. Aquí está, regular la señal de internet. Bueno, yo definí el espacio educativo debe ser como esa chispa que nos invita a explorar, a cuestionarnos, a dudar, a reflexionar, a experimentar y conocernos en un seguro y en compañía. Y esto era como la amalgama que yo sentía que había entre educación y arte terapia. Generalmente cuando uno estudia para ser arte terapeuta, tiene un entrenamiento que es un entrenamiento desde una mirada más bien clínica, ¿sí? Y llamamos a esa persona que viene a arte terapia paciente, y entonces el trabajo que se hace tiene un encuadre que es un encuadre más bien clínico. Pero cuando uno trabaja en un espacio educativo, ese encuadre cambia completamente, ¿sí? Y cambia completamente porque principalmente ya no tenemos condiciones que tienen que ver con lo clínico. Por ejemplo, lo primero que yo me encontré era niños que efectivamente, infancias que salían de su aula para venir a arte terapia dentro del horario de clase, eh, pero que asociaban a esto como algo que los hacía diferentes. Luego me di cuenta que yo llevándomelos a un espacio que era diferente al aula, aún así pasaba el inspector o inspectora, golpeaba la puerta, venía otro compañero a dejarle algo a ese niño o niña. Venía también a veces cuando yo lo iba a buscar, esa docente me decía que termine el trabajo de arte en tu taller. Y entonces empezaba a ver esta confusión de no límites que a mí me hacía mucho ruido. Y entonces con el tiempo, y esto ha sido como un trayecto largo de masticar mucho, de leer mucho, de reflexionar mucho respecto del aporte efectivamente del arte terapia dentro del contexto educativo, para decir como, bueno, el arte puede transformar la educación y la educación puede transformar el arte también, ¿sí? Y para eso necesitamos un lugar seguro en compañía. ¿En compañía de quién? En este caso, de una persona adulta que dé un marco a este espacio, que es un espacio que tiene que ser seguro, a pesar de que no sea completamente hermético como yo había aprendido que tenía que ser, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me gustaría transmitirles que yo, bueno, trabajé en esa escuela rural, luego he trabajado en otras escuelas tradicionales, y hoy también trabajo, además de escuelas tradicionales, en una escuela rural. Y en la escuela rural yo hago este espacio al aire libre.
Y entonces hay menos marcos. Si ya antes había un marco que era bastante laxo, pero concretamente había puerta, ventana, pared, ahora ni siquiera hay eso. Y entonces, como las reflexiones que yo hago tienen que ver con cómo se construye ese lugar seguro que nos permita explorar, que no haya juicio y donde se cree esta intimidad que permite abrirnos, ¿sí? Abrirnos desde lo emocional, desde el no juicio, desde el acompañamiento y desde la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, para eso, yo definí que en este espacio, cuando digo yo definí, no es como que yo me lo inventé. Dentro de la literatura también aparece, ¿no? Pero voy ahí como tomando las cosas que me van pareciendo más adecuadas. Y entonces, lo primero que me propuse fue incluir el juego en estos espacios educativos. Y en este contexto de arte terapia que ha ido mutando, porque a veces en el primer momento que yo les contaba, yo sacaba a chicos que, o chicas que la escuela determinaba, venían conmigo a esta aula especial de arte terapia y trabajábamos ahí. Luego he hecho otras cosas como, por ejemplo, yo ir al aula y trabajar con el grupo de aula y luego hay otro espacio que es, por ejemplo, los que quieren venir a este espacio de arte terapia, ¿sí? En el primer momento esto no era voluntario. Ahora logro transar con las escuelas también que ese espacio sea voluntario y que pueden haber sugerencias también, ¿sí? Entonces el juego me pareció que era una herramienta muy útil para el trabajo. Primero porque en esa primera instancia de intervención que yo les contaba, en esa primera escuela rural, las infancias tenían actitudes bastante disruptivas, ¿sí? Y entonces costaba mucho traerlos a el proceso creativo. La mayoría de ellos, además, no tenían mucha vinculación con las artes y les parecía como que era algo innecesario, ¿no? Entonces el juego fue algo que me ayudó a traerlos de vuelta a este espacio. Existen distintos tipos de juegos. No voy a entrar en eso, en esta teoría, pero los que yo ocupé principalmente fueron los juegos cooperativos y los juegos de rol. Pero también existen juegos competitivos, de estrategia, de memoria, de construcción. Hay varios tipos de juegos, ¿sí? Sin embargo, a mí me parecía que los juegos cooperativos lo que hacían era traer al grupo a una misma actividad o a un mismo fin, ¿sí? Estos juegos cooperativos, voy a dar un ejemplo, era como la búsqueda del tesoro, ¿sí? O habían juegos cooperativos en los que yo los invitaba a construir algo entre todos. Eso es algo que todavía me parece que es muy útil y que deja de lado esta idea de cómo hay uno que es más y uno que es menos, y entonces cómo hace el ejercicio de grupo, ¿sí? Construye el grupo, ayuda a construir el grupo. Por otro lado, también incluí juegos en los que se podía trabajar de manera individual y de manera grupal, ¿sí? Eso me parece interesante siempre, como transitar entre lo individual y lo grupal o entre lo grupal y lo individual. Como que hayan esas instancias me parece interesante. Otra cosa que me parecía súper relevante del juego es que el juego es una actividad que está sujeta a reglas. Siempre hay normas, hay reglas en juego. Y lo que me ayudó a mí a construir el juego en el espacio terapéutico fue construir esas reglas, ¿sí? En un primer momento yo invitaba a las infancias a proponer juegos, juegos que ellos conocieran y que supieran las reglas. Y luego lo que yo empecé a hacer fue ir cambiando esas reglas. Por ejemplo, querían jugar al pillarse, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, ahora se salvan los que se suben a la silla, los que se agachan, los que encuentran, no sé, algo de color verde, ¿sí? Y entonces ese ejercicio como de ir mutando las reglas, lo que trajo fue la posibilidad de, primero, comprender que para poder estar todos en una actividad en la que disfrutamos, tienen que haber reglas. Y que por lo tanto este espacio de arte terapia también necesitaba reglas y lo que hicimos fue construir entre todos esas reglas, que era principalmente cómo queremos sentirnos en este espacio,
¿sí? Y por otro lado, a mí me parecía que el juego tenía esta energía vivaz que invitaba a moverse, mover el cuerpo, pero mover emocionalmente también a los participantes, a reírse, a disfrutar, pero también habría la posibilidad de molestarse, de frustrarse, ¿sí? Y entonces eso habría una posibilidad de conversación y de poner temas dentro del espacio de arte terapia, no solo las cosas que nos agradaban, sino que también los conflictos. Em, y entonces lo que hice fue, dentro de el encuadre de arte terapia, incluir un momento de juego, uno o dos momentos de juego, ¿sí? Por otro lado, fui descubriendo que la exploración era una forma interesante no solo de hacer arte, sino también de aprender, ¿sí? Mm, porque incentiva la búsqueda propia y colectiva. Hoy día estaba en el taller de arte terapia una chica que me pregunta, ¿sabes si va a llover esta semana? Entonces le digo, sí, va a llover el jueves. Y ella me contesta, pero ¿cómo? Si el pronóstico decía que iba a llover el miércoles. Y entonces le digo, no, es que ese pronóstico ha cambiado. Y entonces lo que se abrió ahí fue una conversación bien interesante, que tenía que ver con que ella me preguntó cómo uno sabe si es que va a llover o no. Y entonces yo le contesté que habían formas en que uno podía predecirlo, y eso tenía que ver con los satélites y cómo funcionaban y cómo uno podía verlos en la noche, etcétera, ¿sí? Le mostré fotos satelitales, pero más interesante fue lo que vino después, porque yo le pregunté a ella cómo ella podía saber si ella reconocía momentos o indicadores o situaciones o mm, cosas que le hicieran saber a ella que iba a llover. Y entonces ella me empezó a decir como, bueno, antes de llover, corre viento. Y antes de llover, generalmente hay días de sol y después día nublado. Y cuando está nublado, las nubes son más oscuras cuando va a llover que cuando no va a llover. Entonces, lo que empezamos a hablar tenía que ver con encontrar como su propia chispa, su propio interés, su propia búsqueda. La primera parte, cuando yo le di como toda esa información que para ella fue interesante y que quería saber, estaba bien, pero para mí fue mucho más importante y supongo que para ella también, porque en un momento yo le cuento y le digo, ¿te das cuenta cómo sabes muchas cosas? Y ella se rió. Y entonces me dijo, es que yo no sabía que podía saber cuándo iba a llover, ¿no? Y es como hacer visible lo que el otro trae. Entonces, cuando yo les contaba al principio cuál es mi trabajo en la escuela a propósito del arte terapia, mi trabajo es sacar lo mejor, la luz que tiene cada persona, ¿sí? Y esa luz, lo mejor que tiene es diverso. A veces son conocimientos, a veces es la conexión con la naturaleza, otras veces es la conexión con con las artes, con la expresividad, con el contexto, con sus pares, consigo mismo, consigo misma. Es cosa de verlo, ¿sí? Es como hay que estar atento, pero para eso a mí me sirve mucho la exploración, invitar al otro a la exploración, para que el otro también pueda ir descubriendo, la otra persona pueda ir descubriendo qué hay, qué hay dentro suyo, ¿sí? Entonces, la exploración incentiva esta búsqueda propia, pero también abre una posibilidad de búsqueda colectiva, porque cuando yo veo a mi par en una búsqueda, puede que también a mí me llame esa búsqueda, ¿sí? La exploración también me permite encontrar respuestas, muchas veces inesperadas, como esta de las que les contaba hoy, ¿no? Como es inesperado para ella darse cuenta que sabe cosas, ¿sí? Pero antes de eso me hizo preguntas respecto de cómo saber, cómo se ve, cómo se ven las nubes, cómo se ven las nubes desde fuera del espacio, en fin. Por otro lado, la exploración promueve la búsqueda, perdón, y definición de los propios límites, de sus necesidades y sus intereses. Y esto a mí me parece clave porque la exploración
va cambiando en el trayecto. No es la misma exploración que tienen las personas que participan en arte terapia al inicio del año que al final del año. Generalmente cambian, ¿sí? Y van transitando entre búsquedas propias y búsquedas que también son complementarias con las de sus pares. Abre la posibilidad de mirar, de copiar y de activar la propia creatividad. Y aquí me quiero detener un segundo porque cada vez que yo digo en la escuela que a mí me parece interesante copiar, la escuela como que se crispa un poco. Y cuando pienso en copiar, y es algo que yo le transmito a las infancias, es que copiar está bien también. Cuando yo copio, obviamente no incentivo la copia en una prueba, pero sí creo que es importante cuando yo copio al otro, a la otra persona, es porque estoy viendo algo que me llama la atención de esa otra persona, de su proceso, ¿sí? Pero también cuando yo copio de la realidad, estoy trayendo lo que está afuera hacia adentro mío, lo estoy elaborando y lo estoy sacando, ¿sí? Como ese trayecto externo, interno, externo, me parece que es interesante porque pone el énfasis en los detalles, por ejemplo. Y porque la exploración, así como la copia, valida el proceso como forma de aprendizaje, ¿sí? Cuando yo exploro, hay algo, está esa chispa inicial que yo les comentaba de encontrar respuestas, de querer buscar y de encontrar respuestas. Y por otra parte, como la tercera patita de este triángulo que a mí me sostiene, es el arte, ¿sí? Y porque incentiva la búsqueda propia y colectiva. Esto, quiero insistir, como el arte por el arte no, pero sí desde la mirada de la arte terapia, ¿sí? Por otra parte, el arte utiliza un lenguaje simbólico en el que no son necesarias las palabras. Yo sentía que había espacios en ese primer momento, en esa primera experiencia que tuve, en la que las infancias no querían hablar, ¿sí? Sin embargo, hoy, por ejemplo, las infancias cuando vienen al taller de arte terapia quieren expresarse y quieren expresarse a través de, en su mayoría, de las imágenes, pero también de las palabras. Y eso me parece eh, conmovedor que desde ese lenguaje simbólico aparezcan también las palabras, ¿sí? El arte invita a enfrentarse a la incertidumbre, al proceso de búsqueda y a la traducción concreta de ese viaje, a la elaboración, voy a llamarlo así, muy entre comillas, de una obra. Hace unas semanas atrás estábamos en el taller de arte terapia y había un chico que estaba con la greda y lo que hacía era como pegarle, amasarla, enterrar los dedos, mucho, mucho rato, mucho tiempo. Y otra de las personas que estaba en el taller le dijo, la greda no es para jugar, la greda es para hacer algo. Y eso abrió una conversación bien interesante, porque la greda también es para jugar, también es para buscar, también es para explorar. Y por eso me parece tan relevante la exploración, porque si yo no exploro, no tengo herramientas para saber cómo ese algo funciona, cómo puedo yo traducir lo que tengo dentro hacia afuera en una materialidad si no la conozco, si no he explorado, si no he jugado con ella, ¿sí? Em, Creo que el arte también abre la posibilidad de contacto con el juego, con esta exploración, y ahí se me va uniendo, ¿sí? Como esta idea del juego, la exploración, las emociones, que es en lo que yo trabajo, y el aprendizaje, que es como lo que hace arte terapia para preparar lo que viene, ¿sí? Que es el aprendizaje en el aula. Y valida el proceso como forma de aprendizaje, ¿sí? Por esto que les contaba recién. Estoy viendo preguntas, parece en el chat, ¿no? La caja de arena. Alguien dice la caja de arena. ¿Me puedes dar más contexto? Quizás me perdí de esa parte. Bien. Y finalmente la arte terapia, que para mí
recoge estos tres pilares de los que hablaba hace un momento, ¿sí? El papel. Ya estoy leyendo el chat. Recoge, bueno, la arte terapia para mí recoge el juego y la posibilidad de construir reglas en conjunto, que fue lo que aprendí y que me sirve y sostiene estos espacios de arte terapia en un contexto educativo, porque son otras reglas, no necesariamente las mismas reglas del espacio educativo, ¿sí? Aparece también en la arte terapia un lenguaje que es sin palabras, simbólico, porque solo yo o la persona que hace sabe qué significa aquello que está plasmado en la materia. O puede también no saberlo, no necesariamente uno tiene que saberlo, pero sí está ahí, esa imagen está ahí y uno puede volver a acceder a ella, ¿sí? Puedo observar lo creado fuera de mí y no solo que esté en el mundo de las ideas, en mi cabeza. Muchas veces lo que sale es una obra exploratoria. La mayoría de veces no salen imágenes como las que la escuela está acostumbrada a tener, que son concretas, una casa, un árbol, una persona. Muchas veces los ejercicios exploratorios con las artes permiten que salga todo ese mundo emocional que no necesariamente sale con palabras, ¿sí? Y en esa exploración hay algo que sucede en el cuerpo, en los sentidos y que activa o mueve las emociones. La persona del terapeuta entonces es quien acompaña y ofrece un espacio seguro en el cual dialogar consigo y con otras personas. Y yo creo que eso es relevante porque habitualmente los espacios de arte terapia en contexto educativo son grupales y por lo tanto no todas las personas que participan están dispuestas a eh, develar cosas, a mostrarse eh, libremente, porque el espacio educativo no permite siempre eso. Y principalmente no lo permite porque tiene otras exigencias, no porque no haya voluntad para hacerlo. Eh, los docentes y las docentes tienen una exigencia muy grande en un contexto educativo y no siempre pueden tener tiempo, energía y herramientas para sostener como estas otras cosas que pasan y que la arte terapia sí permite sostener, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir un segundo si es que alguien quiere hacer una pregunta, quienes se han ido uniendo, porque veo que hay más personas quienes se han ido uniendo en el camino, les voy a pedir que traigan su hoja, sus lápices y vamos a jugar un momento. Entonces vamos a hacer una actividad que dura aproximadamente unos 10 minutitos, luego vamos a dar un espacio para que ustedes comenten qué les ha parecido la actividad, qué pueden sacar el limpio de eso y luego vamos a cerrar, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene preguntas hasta acá o algo que quiera comentar. Les voy a pedir, voy a insistir en que todos puedan encender su cámara. El ejercicio que vamos a hacer ahora requiere de la cámara para mirarnos a nosotros mismos. No vamos a mirar a los compañeros, a las otras personas, nos vamos a mirar a nosotros mismos. Entonces, si no podemos encender la cámara, les pido que traigan o su teléfono para poder verse o que traigan un espejo para poder mirarse a sí mismos, a sí mismas, ¿sí? Entonces, pueden ir dejando también sus preguntas en el chat si así lo quieren, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta actividad práctica y lo primero que vamos a hacer es fijar nuestra propia imagen en Zoom. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo dejamos fijada esa imagen? Arriba de nuestra foto o de nuestro nombre aparecen tres puntitos. Yo hago clic en los tres puntitos y le pongo fijar. Anclaje se llama, ¿sí? Anclar. Y entonces lo que debería aparecer es como su imagen anclada grande y las otras chiquititas. Y necesito que la tengan grande para que se puedan mirar, ¿sí? Entonces, una vez que fijes la pantalla, quiero que te mires.
que tengas tus materiales a mano, pero quiero que te mires, ¿sí? Que mires a esa persona frente a ti y le ofrezcas respeto, cariño y gratitud, porque vas a trabajar con ella, vas a trabajar con esa imagen, ¿sí? Podemos como explorar un poco nuestra cara, como acercándonos a la pantalla, alejándonos de la pantalla. Podemos masajearla un poco, ¿sí? Como hacer alguna morisqueta que nos parezca así necesaria. Y cuando hemos tomado contacto con esta cara que tenemos, nuestro rostro, nos vamos a volver a mirar. Y esta vez necesito que pongas tu papel frente a ti en la mesa y que tomes tu lápiz con la mano y lo apoyes en el papel en un punto cualquiera, ¿sí? Porque de ahora en adelante solo vas a mirar la pantalla, ¿sí? La idea es que no mires nunca el papel. Vas a mirar la pantalla, te vas a mirar a ti y vas a ir dibujándote solo mirando la pantalla y como intuyendo con tu mano como hacia dónde va, tratando de pensar como por dónde va, ¿sí? Y yo voy a mirar mi pelo, y voy a dibujar mi pelo, y después voy a dibujar mi ojo, y siempre voy a levantar el lápiz y voy a ir buscando dónde dibujar, pero no voy a dejar de mirar la pantalla, no voy a mirar el papel, ¿sí? Entonces, voy a dar para eso 5 minutos. Entonces, lo vas a hacer con calma y vas a tratar de registrar en ese papel la mayor cantidad de detalles, pero no mires el papel, ¿sí? Me pueden pasar muchas cosas, entonces registra eso que te pasa, si es que te da risa, te ríes, si es que te da vergüenza, ¿sí? Como si esto te genera como ansiedad, incertidumbre, anda sintiendo, anda sintiendo. Vamos a dar 5 minutos para que registres en tu hoja tu cara con la mayor cantidad de detalles posibles. El ejercicio no es la perfección. El ejercicio es como mirarme y tratar de registrar la mayor cantidad de detalles. ¿Sí? Nos quedan 2 minutos. Trata de registrar la mayor cantidad de detalles en esa hoja de papel. Nos queda 1 minuto. Agrégale todos los detalles que consideres. ¿Cuántas pestañas tienes? ¿Cuántas cejas tienes? ¿Cuántos pelos hay en tu cabeza? Y entonces vamos a detenernos aquí y vas a mirar esa hoja.
y te vas a sorprender de lo que hay ahí. ¿Sí? ¿Alguien quiere mostrar su imagen a la cámara? Bien, excelente. Entonces ahora vas a tomar esa imagen, la vas a volver a poner frente a ti, pero esta vez mirándola, y lo que vas a hacer es como le vas a agregar detalles. Tú conoces a esa persona, sabe lo que tiene para entregar, sabe cuáles son sus virtudes, ¿sí? Se las vas a agregar. ¿De qué manera se las puedes agregar? Las puedes pintar, puedes dibujar, si tienes un puro lápiz puedes dibujar, puedes rayar, puedes oscurecer, puedes escribir, si no quieres dibujar, no quieres pintar, escribe a un costado. Esto es tuyo, ya nadie más lo va a ver, ya no lo vamos a compartir. Entonces, puedes dejar de fijar tu cámara y si quieres, como más intimidad, puedes apagarla y escribir, no hay problema. Y entonces vamos a dar 2 minutitos para eso, para que puedas como escribirle a esa persona cuáles son sus virtudes, qué tiene para regalarle al mundo, ¿sí? Como todo lo bueno que hay ahí, todo lo positivo que vive en ella. Te voy a dar un par de minutitos para eso, para que lo hagas. Y cuando lo tengas, me gustaría como escucharles para saber qué nos pareció. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue amigable hacer el ejercicio? ¿Qué descubriste con este ejercicio? Este es un ejercicio que hacemos en la escuela. Y de hecho, yo les voy a mostrar cuál es el mío, cuál es mi retrato. Ese es mi retrato. Entonces, ¿a quién le gustaría compartir algo de este ejercicio? Paola comparte en el chat y dice, estupendo, a mis 49 años me vi todo lo que he aportado en mi vida. Elizabeth, tú levantaste la mano. Hola, Elizabeth, ¿me escucha? sí, te escuchamos. Sí. Al principio me dio un poquito de ansiedad porque yo dije así como me estará quedando bien, me irá de quedar muy deforme. Pero después fue como, ya no importa si al final esto es mío, es para mí. Y fue como, "Mm". Y después me gustó. De hecho quedó bastante feito, pero me gustó. Pero se dan cuenta que no es relevante, o sea, ese juicio, ese primer juicio que genera la ansiedad es como si es bonito o feo, un juicio.
como el espacio de arte terapia no tiene ese juicio. Entonces, como, pásalo bien, disfrútalo. Esa es la exploración, lo que hablábamos antes, ¿sí? Gracias, Elizabeth. Valesca Montesinos. Tienes apagado tu Ahora, micrófono. Eso. sí, ahora sí. Hola, hola. Em, bueno, yo tengo un tema ahí con el control. Me gusta tener todo bajo control. Entonces, fue un ejercicio de decir, ya no puedo mirar, no debo mirar, y tuve que hacer un poco ese trabajo consciente y a pesar de que fueron unos minutos, lo logré. O sea, después dejé, miré y yo dije, guau, no era, o sea, fue como dejar que la mano siguiera. Aparte mi organización espacial es pésima, entonces quedó todo muy deforme, pero fueron unos minutos en que logré como soltar. Y eso me cuesta por lo general mucho hacerlo en el día a día, entonces fue realmente una experiencia así como súper bonita. Fueron minutos que disfruté. Genial. Este ejercicio abre muchas conversaciones y uno, bueno, yo lo ocupo en distintos momentos del proceso terapéutico porque siento que por una parte desbloquea, muestra mucho esto que tú dices, Valesca, como de el control que quiero tener, ¿sí? También como de la sorpresa. Así que muchas gracias. Natacha Cárcamo. Hola. Hola. Sí, mira, bueno, yo soy psicóloga y también arte terapeuta. No vengo del mundo de las artes, por tanto, quizás, y voy a ser súper honesta, el tema del retrato siempre había sido como, me generaba mucha ansiedad, como desde lo estéticamente, sé que no tiene que ser así, pero bueno, uno viene como performateada desde otro lado. Y la verdad que el no tener que mirar lo que uno estaba haciendo, creo que lo disfruté mucho, como que a propósito también lo que decía las compañeras antes, como de soltar un poco el control, como de jugar a lo lúdico, y la verdad que me sorprendió lo que apareció, como que se parecía mucho, como que no era algo que, que me desagradara, como porque no había juicio de por medio a propósito de no estar mirando lo que uno está haciendo, como de soltar esa parte del control que me pareció muy interesante, como desde ese lugar. Porque claro, quizás hacer un autorretrato, para quienes no venimos del mundo de las artes, puede ser súper ansiógeno, como hacerse a uno mismo. Sin embargo, el no mirarse creo que genera como esta de soltar, que me parece muy interesante, así que gracias por la actividad. Gracias a ti. Bueno, esto abre también una perspectiva para, por ejemplo, hablar sobre diferentes autores o diferentes estilos en las artes, donde la representación del autorretrato o el autorretrato no es literal. Nosotros estamos siempre acostumbrados a pensar que las artes han de ser como la copia fiel de la realidad. Y eso no es real, como ya nos lo dijo nos dijeron las vanguardias, las artes así como a principios de 1900, esto no tiene que ser literal, como lo que yo veo y lo que veo en este retrato. También es mi interpretación y en esa interpretación hay libertad. Entonces es muy bonito cuando uno aprende que ese control que tenía, como lo dejo ir y aún así aparece una imagen que es interesante, porque aunque no sea ni proporcionada, ni sea idéntica a mí, también soy yo en la libertad de soltar ese control. Así que muchas gracias, Natacha. Patricia Galloso. Hola, Hola. este es mi dibujo. Ujú. Bueno, yo soy psicóloga igual, pero hace rato que dejé un poco eso y estoy como en un proceso de búsqueda de quién soy. Entonces fue súper divertido hacer esto porque me salí aquí bien abstracto y así es como me siento. Entonces muy divertido, muy revelador y me pareció súper creativo y lúdico. Eso quería. Mira, cuando nosotros hablamos de juego, yo les contaba que en esta primera experiencia el juego era como jugar al pillarse, ¿no? Y después fuimos encontrando otras formas de juego. Y formas de juego era este ejercicio, otras formas de juego era, yo me acuerdo haber hecho en una bolsita, haber puesto
les pedí a los participantes, a las participantes que me dijeran como partes de un monstruo. Entonces yo fui escribiendo en hojitas, así como patas, nariz de no sé qué, orejas de no sé cuánto. Ya, y teníamos muchas, 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 no era una. Entonces luego las echábamos en una bolsa y cada sesión comenzaba con sacando 5 de esas. Y a veces teníamos, no sé, 2 orejas, orejas de ratón y orejas de no sé qué, una cola y no teníamos cuerpo, por ejemplo. Iban saliendo al azar, ¿no? Como habían muchas, iban saliendo al azar. Y cada vez íbamos construyendo monstruos diferentes, ¿sí? El miedo que tenemos a que las cosas sean perfectas se vence con eso, se vence con este ejercicio, ¿sí? Como el ejercicio permite salir de esa zona de control, esa zona donde tenemos juicio y nos dedicamos a jugar. Y cuando nos dedicamos a jugar también aparecen como emociones. Y eso es interesante también, como va abriendo ese espacio. Gracias, Patricia. Voy a mirar en el chat porque veo que hay varios comentarios. Me causó risa, sabía que me estaba quedando un poco deforme y cuando lo vi estaba todo disparejo. Esa es la idea es reírse un poco con este ejercicio, soltar el control, dejar que me pasen cosas con lo corporal. Hay muchas personas que también me dicen, me cuesta mucho mirarme a mí mismo, a mí misma en un espejo, por ejemplo, en una cámara. Y entonces eso abre también otros aspectos más emocionales, ¿sí? Creo que dibujé una obra de arte. Fácilmente podría ofrecerlo en un museo y ganar unas lucas. He visto cuadros bonitos y el mío quedó deforme. Al principio me costó el no mirar el papel, pero ya a medida que lo iba dibujando me entregué al proceso. Ya, ese momento en el que uno suelta y se entrega al proceso es maravilloso. Ahí es donde uno aprende cosas, ¿sí? Este ejercicio se puede aplicar con jóvenes, sí, con niños, con jóvenes, con personas adultas. ¿Cómo se trabaja en grupo la ansiedad y la autoestima? Voy a responderlo en fácil porque no es algo que pueda darte como una receta, pero habitualmente cuando yo trabajo en grupo lo que hago es devolverle al grupo lo que veo. Y entonces es el grupo quien como se autocontiene, ¿sí? Tampoco la idea es como abrir procesos que uno no tiene herramientas para abrir, pero diría que eso sería como un tips, devolverle al grupo lo que yo veo, ¿sí? Lo que yo como arte terapeuta veo, como persona adulta que está ofreciendo este espacio de contención. Divertido dibujarse a uno mismo, pero como siempre la parte de describirme se hace complicada. Si a uno le cuesta describirse, a mí también me pasa ponerle palabras a esa descripción. Lo que yo hago es pinto, le dibujo cosas, le agrego detalle. Eso pueden hacerlo más adelante, los siguientes días o más tarde. Gracias por este regalo. Mañana cumplo años y esto me hizo valorar todo lo que uno puede hacer por otros. Sí, y lo que uno puede hacer por uno mismo. Entonces, algo importante es como yo puedo ofrecerle a otro lo que yo me puedo ofrecer a mí mismo o a mí misma. ¿Sí? Joaquín, levantaste la mano. Joaquín Antonio, levantaste la mano. Sí, ¿se escucha ahí? Sí, te escuchamos. Ya, súper. Buenas, mire, tengo una consulta. Lo que Dale. pasa es que también como profesional uno se pregunta, no sé, como terapeuta y artista, así como uno dice ya, uno está dibujando lo que me pasó a mí. Yo soy Ujú. bien así como autocrítico y crítico de por sí, así en todo. Entonces como que yo estaba dibujando, decía, oh, sí, me dio mucha ansiedad. No mirarme, yo estaba así como con el ojo hacia abajo, no, tengo que mirar, ¿qué estoy haciendo? Ya, la cosa es que entonces empiezan a aparecer estos, por ejemplo, juicios o prejuicios, no sé, que uno empieza a decir, pucha, me está quedando, después cuando uno lo ve el dibujo, más o menos bien, más o menos mal, feo, bonito, esa dicotomía, y uno ya, tú más o menos vas como explicando de cómo uno lo maneja, ¿cierto? Mi pregunta, y no sé, para el grupo, para usted, es cómo uno maneja cuando uno hace una obra y las demás personas, un grupo de personas en la calle, en cualquier lugar, porque a veces yo me coloco con mis dibujos, mi atril, eh,
Y de pronto pasan las personas y dicen así como, oh, qué feo la obra, o se ríen así, cualquier persona, etcétera, se ríe así y uno dice inmediatamente así como se están burlando, no les gustó, o uno de pronto si es más permeable dice chucha, perdón la palabra, así como chuta, no sé, por lo menos guarda silencio, etcétera, o uno queda mirando así como, ya, pero como uno sobrelleva o maneja esa presión de pronto del entorno que te va diciendo todo el tiempo así como, oye, tu obra, no sé, pues está, ahora está bien, ahora está genial, de pronto pucha, no, o se mojan. No sé si me entiendes como la idea. Sí. Bueno, yo separaría dos momentos. Una cosa como el momento en el que uno es artista y se expone al juicio de valor respecto de lo que uno hace frente a otras personas, ¿sí? Cuando uno es artista y muestra su trabajo, no necesariamente la gente tiene por qué conocerte a ti ni saber qué es lo que tú haces y por lo tanto la impresión que tiene puede ser una impresión desde sus propios, desde su propio mundo, desde su propio sitio, ¿sí? Y ahí yo haría una distinción con respecto al espacio de arte terapia, porque el espacio de arte terapia, yo les contaba que tiene unas reglas, unas normas que establecemos al principio y que son consensuadas en el grupo. Entonces, una de esas normas, que generalmente yo le expongo, es como no hacemos juicio, no nos reímos de los compañeros. Si nos vamos a reír, nos reímos todos juntos de algo que nos parezca divertido a todos, como este ejercicio. Habitualmente este ejercicio es como lo hacemos y todos nos reímos porque nos genera un poco de ansiedad, incertidumbre, ¿cierto? Claro. Eh, Disculpa, ¿puedo pero es un interrumpirte? espacio sin juicio. Entonces, cuando sucede en el grupo que alguien intenta hacer un juicio o lo dice, lo que hace el resto del grupo generalmente es decir como, oye, dijimos que era sin decir bonito o feo, por ejemplo. ¿Me explico? Levantaste la mano, cuéntame, Joaquín. Sí, sí, solamente quería agregar que hay un famoso dicho así como reírse con el otro y no del otro, o con la otra y no Claro, la otra. Sí, claro, cuando nos reímos en este espacio de arte terapia nos reímos todos, nos reímos todos con todos y nos reímos a propósito de un ejercicio. Yo hago ejercicios que son divertidos para eso, para generar como la risa colectiva. Pero cuando eso no pasa y es una persona que se ríe de otra, yo también lo devuelvo al grupo y digo así como, ¿qué pensamos respecto de esto? Habitualmente porque yo trabajo con infancia y son las infancias las que dicen así como, mira lo que dijo, mire lo que está diciendo lo otro. Entonces yo lo devuelvo al grupo. Y el grupo siempre es muy sabio. Yo confío mucho en el grupo. Cuando ya se construye el grupo, yo confío mucho en ese grupo, porque el grupo se autorregula. Desde la teoría de grupo, uno sabe que el grupo se va a sostener, se va a autogestionar, eh, como se va a organizar de una manera en que va a hacer que el grupo funcione en sí mismo. No sé si tienes más preguntas, que tu mano está levantada. sí, sí, no, no más preguntas, pero bueno, sí, una. En cuanto a lo que te refieres como con grupo, por ejemplo, a ver, para poner en contexto lo que entendí, cuando yo estoy trabajando en un colegio, para mí el grupo sería el cuerpo docente, las personas con las que trabajo. Si estoy, por ejemplo, en alguna clínica, también, no sé, de partida las reglas que hay colectivas, como desde la persona que, no sé, si tengo un box, la persona que está atendiendo abajo, el de recepcionista, y ahí hay como límites, orden y también control. Em, ¿Te refieres como a eso de los grupos? No sé, cuando uno va a una iglesia y hay un grupo, hay un organigrama, en una empresa igual, o hablas como un grupo, no sé, algo más acá del espacio del taller. Me refiero al grupo que participa en arte terapia, como en el proceso terapéutico. Ah, ok, gracias. El grupo es algo permanente, algo que se mantiene. ¿Sí? Em, ya, voy a leer otros comentarios que han dejado en el chat. Viene el dibujo, mi propia capacidad de transformación. Sigo dibujando y me cuesta soltar el control. Yo pinto desde mis 8 años y pinto con acrílico y óleo. Me cuesta lo abstracto y esto fue como bien interesante. No sería algo que haría. Quería ver cada rato.
Ahí no entendí muy bien, que lo disfruté mucho. El arte es tan sensible, solo es para quien sabe mirar, a propósito de, yo creo que lo que estabas hablando tú, Joaquín. Yo me reí de mi propio dibujo, pero de igual manera fui detallista. El ejercicio era ese, mirarnos, mirar los detalles, nos podemos reír, podemos encontrar. Este ejercicio yo lo hice con estas dos partes, pero a veces en lo educativo, por ejemplo, lo que hago es simplemente hacemos el primer retrato y luego miramos muchos retratos de otros artistas que nos inspiren, em, no sé, cubistas, impresionistas, no sé, ¿sí? Em, Así que eso. Vamos a ir con la última parte, ¿sí? Y luego, si es que quieren hacer algunas preguntas, voy a dar ahí 5 minutitos para preguntas. Bueno, para cerrar y en conclusión, bueno, todas las imágenes que ven acá abajo de estas próximas diapos son ejercicios hechos en las escuelas con infancias en el espacio de arte terapia, ¿sí? El juego y la exploración ayudan a generar procesos de aprendizaje significativo debido a que mueven el propio interés por conocer cómo funcionan los materiales, qué hay detrás de eso, cómo se pueden transformar, etcétera, ¿sí? El arte y la creatividad permiten expresar lo que a veces las palabras no alcanzan a comunicar, ayudando a procesar emociones complejas y promoviendo la salud emocional. No siempre ese proceso de las emociones complejas es literal. Quiero decir, esto no es como uno hace un ejercicio y las emociones complejas se procesan automáticamente. Esto a veces requiere más de una sesión y a veces requiere de que esa persona realmente vea en su imagen estas emociones complejas. Creo que la ventaja de la arte terapia es que permite volver a acceder con distancia de tiempo a esa imagen que uno construyó y que permite una transformación o una resignificación, ¿sí? Yo creo que ahí está como la salud emocional y el bienestar, que es algo que apunta un poco en los procesos de arte terapia dentro de los contextos educativos, ¿sí? Por otra parte, el proceso siempre es más importante que el resultado y esto fomenta la confianza, la autonomía y la libertad de expresión, ¿sí? Yo les decía esto de este estudiante jugando con la greda y eso le daba confianza porque lo que hizo después fue transformar esa greda en un objeto que requería unas ciertas condiciones, ¿sí? Y entonces el hecho de explorar, el hecho de poner el foco en el proceso hace que en algún momento haya también un resultado, ¿sí? Y esa exploración creo que es interesante que se haga de manera autónoma y otras veces también acompañado o acompañada, ¿sí? El juego y la exploración favorecen habilidades sociales y emocionales como la empatía, la paciencia, la tolerancia y habilidades también para resolver conflictos, ¿sí? Cuando digo resolver conflictos, me refiero a esto que les contaba antes sobre cómo le devuelvo yo a los grupos lo que yo estoy viendo o las situaciones que a veces son complejas. Pero también dentro del juego, como hay normas, eso también ayuda a visibilizar cómo se trabajan los conflictos, ¿sí? Y cuando yo exploro a través de materiales y a veces esos materiales no logran como devolverme la imagen que yo quería tener o el resultado que yo quería tener, también me incentivan para poder encontrar otras formas de resolver esos conflictos. Entonces, los conflictos no son solo como problemas entre personas, sino que a veces los conflictos también tienen que ver con uno mismo. Para que el juego, la exploración y el arte sean efectivos, es importante que el entorno sea seguro y sin juicio, y que invite a experimentar sin miedo a equivocarse. Entonces, para eso es crucial la actitud y la forma que tiene la persona adulta para ofrecer este espacio contenedor y seguro. Y ahí creo que la clave está en que los juicios se quedan fuera y que uno puede equivocarse. Este espacio es para poder equivocarse y encontrar
otras formas de actuar, otras formas de resolver, otras formas de crear, otras formas de expresarnos, otras formas, ¿sí? La arte terapia como puente permite a las personas conectar con el mundo interior a través de las imágenes y sobre todo volver a ellas con distancia de tiempo. El rol de la persona adulta entonces es facilitar, acompañar sin dirigir una manera o una forma de explorar. Y en esto creo que ahí se distancia de la educación. Yo no le enseño a los participantes y las participantes a usar el material de una forma. No digo esto tiene que hacerse así. Buscamos distintas formas y muchas veces ellos y ellas encuentran formas que les son propias de explorar, ¿sí? Para eso es importante ofrecer diversidad de materiales, respetar el ritmo y los intereses de cada persona. El juego y la exploración en arte terapia no solo son recursos para aprender habilidades, sino también son herramientas para el bienestar emocional, el autoconocimiento y el desarrollo de una mirada creativa y resiliente ante la vida. Finalmente les dejo aquí qué puedo leer, cosas que yo leo, que me parecen interesantes. Cosas que tienen que ver con las artes, como los últimos de abajo, María Caso, Mara Diersen, arte, educación, juego, Javier Abad Molina, me encanta, tiene varios artículos disponibles en la web, yo ahí les dejo uno, las instalaciones de juego como espacio intersubjetivo de relación. Suena complejo, pero tiene artículos que son muy fáciles de leer, él es muy amable en la forma de escribir y relatar sus propias experiencias. Y Winnicott, bueno, el clásico de realidad y juego. Puedes seguirme en Instagram, arteeducación.cl y diceno-papel. Siempre estoy publicando cosas que tienen que ver con arte educación y cómo creo yo que la arte terapia hace este puente entre arte, educación, bienestar emocional y, y el contexto educativo. Así que eso les dejo. Si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar. Paulina, ¿es arte educación, así como lo puse ahí o no? Arteeducación.cl, sí, es arteeducación. Ah, ya. Porque estaban preguntando si lo podías escribir. Arte, Mira, educación. lo voy a volver a compartir. .cl. Ya, dale, mejor. Ya a esta hora, viste, cualquier cosa escribo. Ah, era .cl. Y diceno-papel. Sí. Perfecto. Bueno, preguntas que tengan o también por ahí quizás, ¿qué les pareció? ¿Qué le podemos alentar también a Paulina? ¿Qué les pareció el encuentro que tuvimos en esta clase? Veo que la disfrutaron también, pude escuchar y ver también. Así que creo que también es importante recibir aliento positivo a lo que uno hace también y veo también, Paulina, que obviamente tú dedicas esto de corazón, así que felicitaciones también para ti y por lo que significa también para la audiencia, para la gente que tuvimos en el día de hoy. Voy Y a decir síganme una en cosa. Siento decir muchas veces yo, creo que digo muchas veces yo, pero lo digo porque es lo que vivo a diario. Entonces, cuando digo yo, es como quiero compartirles desde mi experiencia, ¿sí? Por ahí va un poco. Ah, Así que pido perfecto. disculpas por tanto que yo. Oye, bueno, estamos dejando acá y claro, viste acá dice, por ejemplo, Joaquín, siga así y mejor corazón, el ego es necesario y se justifica. Por supuesto, yo creo que también el aliento positivo, o el aliento positivo de las cosas que uno hace y lo que tú haces también, así que por eso mismo ahí van todos los comentarios también y acá cosas que dicen, muchas gracias Paulina, muy chévere la forma en la que contagia esa hermosa profesión. Qué bonito enfoque de la arteterapia. Súper agradecida de haber podido tener un primer acercamiento con la actividad. Siento que realmente fue muy bonito acercamiento con la arteterapia. En lo personal nunca me había informado en mayor medida y me siento muy inspirada. Todo súper bonito. Lo mismo pasó ayer también. Fíjate que lo que yo decía al principio, cómo, eh,
cómo las personas que participaron también ayer con Solange, perdón, que también es docente del Diplomado de Arte Terapia y Terapia Expresiva, también cómo se sintieron muy, muy motivados con la arte terapia y me gusta mucho eso. Así que tú también ayudas a tejer esa red de interés. Así que felicitaciones, Paulina, para ti. Estoy compartiendo el link de asistencia, última vez que lo comparto, para que firmen. Después no hay arrepentimientos ni espacios nuevamente, para que lo tomen en cuenta. Pregunta, Paulina, la gente aquí me pregunta si tú Sí, quieres después, si es que se puede compartir el PPT de lo que tú usaste. ¿Se podrá eso o no? ¿Cómo lo vemos? Sí, pero está en la grabación, o sea, lo van a tener de todas formas, ¿no? De todas formas lo van a ver ahí. Sí, por ahí la gente, viste, le gusta tener como el PDF, qué sé yo, por Que ahí. tiene Entonces, como más sentido, yo creo, ir siguiendo la clase. ir siguiendo la clase que Sí, tener está el buena, buena texto. idea. Buena idea. Recuerden seguir en el canal. Voy a hacer el último recordatorio para las personas que entraron después al final de lo que yo hablé. Recuerden que nuestro canal de YouTube, que es @instituto, todavía no me lo aprendo, espérate, Instituto Grupo Palermo OTEC, es donde van a estar las clases magistrales de las cosas que nosotros vamos realizando. La de ayer ya está puesta acá, de arte terapia. Hay muchas de arte terapia, hay muchas de arte terapia, de otras docentes también del diplomado, pero te invito a que puedas seguirnos. Lo voy a poner el link acá también de YouTube para que nos puedan seguir también el canal. Los que no alcanzaron a estar ahí, están todos los links, todas las cosas aquí. Muy bien, Catherine, gracias por la mano ahí de cortar y pegar. También acá dice Natacha, muchas gracias por la charla. Siempre es bonito escuchar experiencias profesionales y de prácticas con implicancia emocional en el quehacer. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Grupo Palermo. Fue todo muy bonito y bello. Así que invitarlos también a seguir siendo parte de esta casa de estudios, que es de ustedes también, no solamente es de Palermo. Contarles también que tenemos un curso, se me ha olvidado decir esto, tenemos dos datos importantes que te van a servir. Uno, hay un curso de habilidades lúdicas en terapia, recursos creativos para potenciar la intervención terapéutica. Este es un curso arancelado, pero yo te voy a dar aquí un cupón de descuento para que si tú quieres participar, aplicando Palermo 1, que es un cupón del 15% de descuento, lo puedes usar para comprar este curso y te va a salir un 15% de descuento. Ahí acabo de dejar el cupón. Y otra cosa es que en Instagram hay una publicación que se hizo ayer de uno de nuestros embajadores donde habla de la arte terapia y donde es un concurso de una media beca para el diplomado de arte terapia. Se los voy a mostrar para que lo vean y lo puedan seguir porque es muy, muy buena la instancia. Es un concurso que los chicos hacen para poder, bueno, en una de esas tienen suerte y se pueden ganar una media beca. Voy a abrir aquí el Instagram. Un momento, por favor. Ya estamos. 3, 2, 1. Aquí está. Listo. Aquí lo voy a compartir. Está bueno porque en el fondo si nos sigues, puedes ir a este concurso, que es el que está aquí. Dice Diplomado Arte Terapia. Este que está acá. Diplomado Arte Terapia y Terapias Expresivas. El primero que está aquí. De hecho, ya otras embajadoras tuvieron algunos concursos de 50% de descuento. Pero este es un concurso nuevo que se subió ayer para que tú lo veas y ahí habla de Violeta Parra, de la arte terapia, bueno, varias cosas, que los chicos son bien dinámicos ahí, los embajadores, así que ahí ellos comentan. Síganos en Instagram, Grupo Palermo Chile, y te vas a estar enterando también de todas las actividades que nosotros tengamos. Ya te dejé datísimos, buenísimo. Eh, y los certificados, ¿cuándo van a estar los certificados? Preguntan cuándo. Desde el día viernes en la tarde, si Dios quiere, vamos a poner una máquina ahí a sacar certificados full, 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 full. Así que eso, bueno, revisen ahí entonces los concursos que hemos tenido. Sigan a nuestros embajadores también que están ahí concursando permanentemente en cosas, porque después vienen otros concursos con otros diplomados que tenemos. Así que siempre la idea que podemos hacer es que traten todos de poder tener un beneficio, de poder tener la instancia para seguir siendo parte de esta casa de estudios. ¿Vienen más actividades de arte terapia? ¿Clases magistrales gratuitas? Claro que sí, van a venir, así que atentos, atentas a ser parte de las próximas clases que tengamos. Paulina Jara, muchísimas gracias. Ya es muy tarde para ti y para mí. Yo estuve todo el día haciendo clases, así que también estoy un poco cansado, pero nos veremos en otra instancia también.
Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que quisieron participar, ser parte del ejercicio práctico y también de sus preguntas y sus comentarios. Así que mil gracias. Bueno, Les muchas invito gracias a todos. a Muchas gracias también. Eso, muchas gracias también. Y gracias, vamos a estar ahí hablando. Así que descansen y nos veremos en otra instancia. Buenas noches. Chau, chau. Chau, que estén bien.